Vemos un interfaz del firewall Checkpoint. Este es el rule base, como les mencioné antes. Ven, aquí está source, de dónde, destination, a dónde, el servicio, la acción, ¿sí? Y el track. Track es el log. El install on es en qué firewall exactamente se va a aplicar, porque puedo tener un gestionador y puedo tener varios firewalls en la organización. Entonces puedo decidir que una regla se va a poder instalar solamente en un firewall o en todos los firewalls. La ventaja que tiene Checkpoint es que Checkpoint se refiere como el líder en el mercado hoy de firewalls. La ventaja que tiene Checkpoint, una de las ventajas que tiene Checkpoint es la consola de administración. La consola de administración es bien intuitivo, es bien cómodo, es bien fácil de administrarlo y es muy importante la parte de administración porque hay algunos firewalls que la consola te confunde tanto que tú puedes cometer errores en creación de reglas y puedes crear una regla que permite que todos los hackers entren a tu organización desde el internet y eso son cosas que pasaron. Entonces, Checkpoint, una de las ventajas que tiene es que la consola es bien cómoda. También se refiere, firewall de Checkpoint son uno de los más caros en el mercado, pero lo vale porque tú no querés arriesgarte y no querés ahorrar dinero cuando compras un equipo tan importante para la seguridad de la red. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a hablar un poco de cómo deberíamos crear un rule base. ¿Sí? Tenemos aquí una tarea pequeña, aquí tenemos un rule base y nuestra tarea es permitir tráfico desde el internet hacia el servidor web, tráfico en puerto 80. Después queremos que el servidor web se comunique con una base de datos que tenemos aquí en otro segmento y queremos permitir los usuarios que naveguen. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un rule base. Vamos a hablar de todas las reglas creadas para que tengan una idea cómo creamos las reglas. Algo sobre los logs. Ven que tengo aquí una columna de los logs. Yo lo que trato de hacer es habilitar los logs de todas las reglas en el firewall. Cuanto más tengo logs, el día que tengo que investigar un incidente, voy a tener los logs. Ahora, si tú habilitas los logs y sube el CPU del firewall o el firewall se pone lento o quizás que el firewall colapsa, eso quiere decir que tenés que comprar un firewall más grande. Muchas veces, como les mencioné, muchas veces vamos a hacer auditorías de los firewalls y nos damos cuenta que no tienen los logs del firewall, jamás lo habilitaron. Descripción, fíjense también el tema de la descripción. Yo uso, eso es parte de la documentación de la red, yo uso aquí, si tengo un espacio donde crear una descripción, explicar por qué cada regla está creada, eso es muy importante de hacerlo. Aquí tenemos un rule base solamente de 6 reglas, pero muchas veces ustedes en las organizaciones o el administrador tiene 100 y 200 y 300 reglas y no usa la descripción. Entonces muchas veces le pregunto, ¿por qué esta regla está creada? Me dice, no tengo idea. Entonces mi respuesta es, señor administrador, usa la descripción y menciona aquí por qué creaste esa regla. Fíjense otra cosa que uso, los colores. El tema de los colores es algo importante. Todos los objetos que son fuera de mi red los pinto de rojo. ¿Sí? Hay algunos firewalls que te permiten crear objetos y cambiarle los colores a los objetos. Todos los que están afuera están de rojo y todos los que están adentro, que es los que están dentro de mi red, están en verde. Entonces solo mirando los colores entiendo el flujo del tráfico. Miren, las 3 primeras reglas están manejando tráfico desde afuera hacia adentro de mi red. ¿Sí? Yo quiero trabajar de forma
ordenada, porque cuando tengo muchas reglas, estas cosas son importantes. Entonces, bien, la primera regla lo que hace, ¿sí? La primera regla protege el firewall mismo. ¿A qué me refiero? Esta regla, si tengo un atacante, por ejemplo, que está aquí y me está escaneando, este es el IP público del firewall, ¿sí? De esta interfaz del firewall, el interfaz público del firewall, ¿sí? Tiene un IP público. Si un atacante me está escaneando el IP del firewall, entonces yo quiero que cualquier tráfico que llega desde el internet y tiene el IP del firewall, aquí no puse todo el IP, solamente los dos últimos números, cualquier tráfico que llega desde el internet y el destino del tráfico es el IP público del firewall, el firewall va a botar ese tráfico, drop, porque con la primera regla estoy protegiendo el firewall mismo. Cualquier tráfico que llega desde el internet hacia adentro tiene que tener el IP público del servidor web, pero no del firewall. Otra cosa les quiero explicar sobre la acción drop y reject. Los firewalls para descartar tráfico tienen dos acciones que parecen muy similares, el drop y reject. Siempre usen drop y no usen reject. Si ustedes usan reject, el atacante, el firewall obviamente con el reject y el drop va a descartar ese tráfico, no lo va a permitir. Pero cuando ustedes usan reject aquí en la regla, entonces el firewall lo que hace responde con un paquete de reset para resetear la conexión. El atacante lo que puede hacer, puede capturar ese paquete y entender exactamente todas tus reglas del firewall. Mejor usar drop. Drop, lo que pasa es que cuando el firewall descarta el tráfico, el firewall no responde con ningún paquete, sino el atacante no entiende qué pasó con el paquete. El firewall funciona como un agujero negro, ¿sí? que no responde con ningún paquete. Y el atacante, si ustedes usan drop, él no puede entender tu tabla de reglas. Entonces siempre traten de usar drop y no reject. La primera regla, le mencioné, protege el firewall mismo. La segunda regla se llama la regla de anti-spoofing. Hay algunos firewalls que no lo tenés que configurar, que ya está preconfigurado. Pero la segunda regla explica algo muy simple. Cualquier tráfico que llega del internet hacia la red interna, el origen de ese tráfico debería ser un IP público, ¿verdad? Lo que hacen varios atacantes para tratar de confundir el firewall y que el firewall permita su tráfico del atacante, lo que hacen los atacantes, cambian el IP de origen del paquete a uno de los tres rangos privados. Hay algunos firewalls que confunden y van a dejar pasar ese tráfico cuando ven tráfico que se genera de uno de los tres rangos privados. Aquí le menciono específicamente al firewall que cualquier tráfico que llega desde el internet y tiene uno de los tres rangos privados y va hacia la DMZ, que el firewall no deje pasar ese tráfico. Eso se llama la regla del anti-spoofing. La tercera regla es bien simple. Aquí empiezo a permitir tráfico, ven, accept. Permito tráfico desde el internet hacia el servidor web en puerto 80. Desde el internet hacia la red, hacia el servidor web en puerto 80. Y aquí también obviamente uso la descripción. La cuarta regla permite tráfico desde el servidor web hasta la base de datos en el puerto específico. Si son consultas de SQL, entonces permito tráfico 1433. Muchas veces aquí vemos que aquí una mala configuración es poner aquí un any. Entonces, any a nivel del puerto, ¿sí? En regla número 4. Entonces, lo que hizo el administrador es permite todo tráfico desde este servidor a este servidor. Y eso no tiene mucha lógica, porque si un atacante te hackea este servidor, fácil te va a poder también hackear este servidor, porque está permitido todo tráfico entre este servidor y este servidor. Otra recomendación que les recomiendo es traten de usar
encriptación, si ustedes pueden establecer un VPN interno entre este servidor y este servidor, es mejor, ¿sí? Porque entre estos servidores quizás que se envía información confidencial. Si tú cifras esa comunicación, si hay alguien que tiene un sniffer colocado en esta vía, entonces no va a poder entender ese tráfico porque va a estar cifrado. Y la quinta regla permite tráfico entre la red interna y la red externa, y permito solamente tráfico en un puerto específico. Aquí en general se pone puerto 80 TCP y 53 DNS para las consultas DNS. Otro tip que les quiero mencionar es que las reglas que manejan la mayoría del tráfico siempre súbanlas para arriba, que sean uno de los más arribas. Eso para mejorar el procesamiento del firewall. Si esta regla, supongamos que esta regla número 3 maneja el 80% del tráfico que se envía, que pasa por el firewall, si esta es una de las últimas reglas, entonces le estás generando más trabajo al CPU del firewall, porque tiene que examinar varias reglas hasta que llega a la regla que permite el tráfico. Esto es un ejemplo de un firewall mal configurado. Una vez fui a un cliente y esto es la consola del Cisco Pix. Es el firewall de Cisco. Una de las desventajas del Cisco Pix es que el interfaz es bastante feo. Y le fui al cliente y le fui a hacer la consultoría y le dije: mira, señor cliente, tu firewall está tan mal configurado que te pido por favor si lo puedo poner en una de mis presentaciones. Y él me dijo: bueno, no hay problema. Entonces vamos a analizar un poco lo que es un firewall mal configurado. Primero, regla número 1. Aquí está lo que se nota primero antes de la regla número 1. Fíjense cuánto any hay. Cuánto any, ¿sí? Any en cualquier lugar. Este firewall está totalmente mal configurado. Se permite demasiado tráfico. Aquí lo que falta es restringir las reglas, y una de las tareas que tuvimos aquí y realizando esta consultoría es ajustar la configuración del firewall. Y este es un firewall que está en producción. No es tan fácil porque no puedes empezar a bloquear todo el tráfico, porque si no, entonces estás molestando en la producción del negocio. Hay que tener cuidado, empezar a ajustar la configuración. Regla número 1, fíjense. Aquí se permite que desde el internet se haga ping a equipos dentro de la red interna. Eso es mala práctica. Regla número 1 está mal, ¿sí? Los ICMP Echo Request y Reply se debería estar bloqueado. Fíjense aquí cuánto any hay. Todos estos any los tuvimos que deshabilitar. Fíjense estos IPs, estas reglas de puerto número 21 hasta regla 23. Estos tres equipos, ¿sí? Están configurados que se permite todo tráfico a cualquier destino. En general, esos equipos son de los administradores de la red. Muchas veces ellos se crean esas reglas. Y eso es muy mala práctica. Los administradores se tienen que bloquear ellos mismos. Se pueden imaginar qué pasa si uno de estos administradores tiene un gusano en su máquina o un virus. Ese virus se va a poder replicar a toda la red. ¿Por qué? Porque el firewall, ¿sí?, lo permite y no hay ningún bloqueo de tráfico entre los PCs de los administradores y el resto de la red. Entonces los administradores se tienen que bloquear también ellos mismos como si son usuarios normales, ¿sí? Se tienen que restringir el acceso a ellos mismos aunque no les guste. Vamos a hablar de lo que es un firewall transparente. Miren, la idea de un firewall transparente es que... A ver, les voy a dar un ejemplo. Olvídense un segundo de este segundo firewall, ¿sí? Tenemos solamente este firewall y los usuarios para navegar al internet usan el IP, este IP, el 10.0.254, lo usan como default gateway. Supongamos que tenemos 1000 usuarios en la organización. Cada uno tiene configurado el default gateway. Ahora, si yo quiero colocar
un segundo firewall y coloco un firewall tradicional, entonces ahora le voy a tener que cambiar a todos los usuarios que el default gateway va a ser esto, lo que estoy marcando aquí. ¿Sí? Lo que está marcado aquí. Le voy a tener que configurar a todos ellos un diferente IP. Y eso me requiere mucha administración. Lo que puedo hacer es colocar lo que se llama un firewall transparente. El firewall transparente me filtra el tráfico entre los segmentos, pero no me obliga a cambiar la topología de la red. Colocando un firewall transparente que funciona en capa 2, estos usuarios van a seguir viendo este IP como el default gateway. Entonces no tengo que hacer cambios en la red colocando un firewall transparente. Hoy en día varios fabricantes tienen firewalls transparentes. Es mucho más fácil colocar un firewall transparente, no tenés que cambiar la topología de la red. Muchas veces los firewalls transparentes se usan, supongamos que tú querés de repente filtrar el tráfico entre tus usuarios internos y los servidores internos. Colocando un firewall transparente, la implementación se te hace mucho más fácil porque no tenés que cambiar la topología de la red. Eso es la ventaja de un firewall transparente. Aquí tenemos el cuadrado mágico de Gartner. Tenemos el cuadrado mágico de Gartner de los firewalls. Siempre aquí en los líderes está Checkpoint y los últimos años vemos a Palo Alto. Palo Alto también es una empresa israelí que son ex empleados de Checkpoint que salieron de Checkpoint y se abrieron otra empresa, pero ambas están en los líderes. Esto igual no está actualizado desde el año 2013, pero hoy estamos en el 2016, está lo mismo. En los líderes están Checkpoint y Palo Alto. Vamos a hablar un poco de alta disponibilidad. Cuando nosotros colocamos los firewalls, ¿sí? Podemos implementarlos en alta disponibilidad. Dos firewalls del mismo fabricante en alta disponibilidad se refiere que si se me cae un firewall, entonces el segundo sigue funcionando. La ventaja de colocar dos firewalls en alta disponibilidad es que si tengo un problema en un firewall, entonces el segundo sigue funcionando. El firewall, los firewalls se comunican por una red que se llama la red de heartbeat, de pulso de corazón. Tenemos el firewall A todo el tiempo está procesando tráfico, el firewall B está prendido pero está en standby, no procesa nada del tráfico, y a través de la red de heartbeat este firewall B le está preguntando todo el tiempo al primer firewall, al firewall A, le pregunta: ¿estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? El firewall A siempre responde. Al momento que el firewall A no responde más, el firewall B entiende que el firewall A dejó de funcionar y el firewall B toma responsabilidad de todo el tráfico. Eso es alta disponibilidad. Acuérdense, uno activo y otro pasivo.